Hoy toca Apocalipsis capítulo 4 y 5. En el capítulo 1 de Apocalipsis Dios habla sobre Jesús. Solamente habla sobre Jesús y se dan 18 definiciones de quién es Jesús. Entre ellas que Él es el Alfa y el Omega. Capítulo 2 y 3 es un compendio de 7 cartas que Jesús mandó a 7 iglesias. Esas 7 iglesias, como dijimos la semana pasada, representan el perfil de iglesias hoy en día, representan el perfil de individuos. A cada una de esas iglesias Jesús los exaltó por algo y los regañó por algo. Y también a todas le dio una recomendación. Luego que acabemos con Apocalipsis, vamos a ver esas cartas porque son muy relevantes. Hoy vamos a ver 2 capítulos que son el 4 y el 5 y vamos a verlo de manera bien superficial. O sea que estamos haciendo un estudio profundo del libro del Apocalipsis dentro de la serie ¿Estás preparado? Y habla de si estás preparado para el final de los tiempos. Siguiente, bueno, ahí es que estamos. Yo voy a leer solamente algunos versos del capítulo 4 de Apocalipsis. Este dice: al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina, y alrededor del trono había un arco iris. Esto es algo que cuando usted lo está leyendo tiene que ir como imaginándose, pero mucha gente no sabe lo que es una piedra de jaspe, pero imagínese una piedra preciosa. Alrededor del trono habían 24 tronos. Imagínese un gran trono con 24 tronos, imagino que 12 de cada lado. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahí no está el verso número 7 de Apocalipsis 4, pero yo lo voy a leer ahora. Dice el verso 7 de Apocalipsis 4: el primero de esos seres vivientes era semejante a un león. Imagínese un ser viviente semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto como de águila. Ahora, cuando yo leí eso la primera vez, yo traté de imaginarme esa imagen. Y yo creo que fue con Ernie una vez que vimos una foto de cómo lucirían esos seres. Si usted lo ve, parecerían extraterrestres. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué Dios utiliza figuras de animales para hablarnos de esos 4 seres vivientes que son tan importantes? ¿Por qué lo usa? Y es que cada uno de esos animales, acuérdense que Dios le está hablando a hombres y mujeres de esa época. Dios escribió a ellos, pero escribió para nosotros. Y déjenme decirles lo que significan esos 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes están ahí representando y exponiendo, hablando todo el tiempo. En la cabina, por favor, hagan silencio, gracias. Exponiendo todo el tiempo. El león representa la majestad y el poder de Dios. Si usted se fija, un león, eso es lo que representa, la majestad y el poder. El buey representa fidelidad. El águila representa soberanía. Y el humano, que está dentro de los seres vivientes, representa inteligencia. Y lo que están haciendo estos 4 seres todo el tiempo es que nunca paran de exaltar a Dios, cada uno desde su figura. En pocas palabras, es para que nosotros entendamos, porque no necesariamente funciona así, para que nosotros entendamos que desde el trono de Dios se está hablando de la grandeza y la majestuosidad de Dios. De eso todo el tiempo. Cuando una gente ve al cielo, cuando una gente ve las montañas, cuando una gente ve el nacimiento, cómo se concibe un ser humano, no puede sino, si está en el Espíritu, entender y tener una apreciación de la grandeza de Dios. De eso
trata esa figura. Vamos a ver dónde yo estoy. Ok, estoy acá. Bien. Siguiente, Lindsay. Bien. Ok. El capítulo 4, Dios trató de comunicarnos a nosotros una fotografía hablada de su grandeza y de su belleza. Obviamente, las palabras siempre se van a quedar cortas. Entonces, en esos versos que yo acabo de leer, describe 4 categorías de la belleza de Dios y cada uno de ellos tiene unos temas que no vamos a discutir en el día de hoy. Primero, habla de la belleza de la persona de Dios, cómo Dios luce, siente y actúa. En el verso 3 habla de eso. Segundo, habla de la belleza de los socios de Dios, la iglesia vestida y coronada. Habla de los sacerdotes que están con vestidura blanca. La vestidura blanca simboliza la pureza y la santidad. Esos 24 seres representan seres que fueron humanos, que ahora están en perfecta santidad como Jesús. Tercero, todo lo que se describe en esos versos habla de la belleza del poder de Dios y las manifestaciones de su poder a través de rayos, truenos y voces. Cuando usted lee Apocalipsis, ahí habla de que cuando Juan vio esta visión, él vio todo eso, pero habían relámpagos, habían truenos. Y cuarto, habla de la belleza de la presencia de Dios. Siguiente. Y como para tener una idea, más o menos estas son las piedras que se describen en el Apocalipsis. Y el trono está, por decirlo de una forma, decorado de todas esas piedras. Siguiente. En los versos, capítulo 4, del 8 al 11, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos de día y de noche. Sin cesar decían, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando él tuvo la visión, eso fue lo que él vio. Y dice, ellos decían, pero la realidad es que ahora mismo ellos están diciendo eso mismo. Eso no se ha parado. Juan simplemente tuvo una pequeña visión de lo que está pasando eternamente en el cielo. Y la palabra santo significa apartado. 3 veces santo es que Dios es perfecto. ¿Apartado de qué? Apartado de toda oscuridad, de toda inmundicia y de todo pecado. Dios es completamente perfecto. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora fíjense en esto. La corona es un símbolo de poder, es un símbolo real, es un símbolo que representa algo que ha sido otorgado. Y lo que está diciendo aquí, que cuando Juan vio esa visión, él vio 24 seres completamente purificados que tenían coronas de oro sobre su cabeza. Pero cuando ellos oían a los 4 seres vivientes exaltar el nombre de Dios, dice que estos 24 ancianos se postran, toman sus coronas y la tiran a los pies del Señor. ¿Saben qué significa eso? Que todo lo que ellos consiguieron, lo consiguieron gracias a Él. No hay nada que tú poseas, no hay nada que tú tengas, no hay prestigio, no hay fama, no hay posesión que un ser humano pueda tener que no se la deba al poder, la grandeza y la belleza de Dios. Entonces, la representación es que habiendo ellos alcanzado ese nivel de pureza, cuando el nombre de Dios es exaltado, ellos se quitan la corona, la tiran a sus pies diciendo, eso que yo tengo vino de ti y es tuyo porque tú eres el único digno de exaltación. Eso es lo que está diciendo. Cuando una persona entiende, aprende y se hace consciente de esto,
tiene una buena arma para combatir con el orgullo. Siguiente. El trono y la belleza que Dios representa. Todavía estamos en los versos 8 al 11 del capítulo 4. Los líderes gubernamentales de la gloria del cielo están con deleite amoroso a Dios. O sea, esas personas que están ahí, todos tienen posición de gobierno y tienen una influencia actualmente, ahora mismo, en toda la creación, inclusive en la tierra. Y lo que está resaltando aquí es que todos estos seres se deleitan en la belleza de Dios. Ser santo, como dice aquí, significa estar totalmente separado de. Dios está separado de todo lo que es pecaminoso, por lo tanto Él es puro. También Dios está separado de todo lo creado o común. Por lo tanto, Él es trascendente, infinitamente superior a todo lo que existe. La santidad de Dios es una señal de su belleza trascendental. Siguiente, Lindsay. Ese fue el resumen. De eso trata Apocalipsis 4. 1, definición de Dios, de Jesús. ¿Quién es Jesús? 2 y 3, Jesús en su posición de alfa y omega, principio y fin, todopoderoso, príncipe de la mañana, manda 7 cartas a la humanidad diciendo: en el final de los tiempos, cuando venga, ustedes van a enfrentar muchos retos. Y en esas cartas lo describe. Saliendo de las cartas, entonces Dios quiso que nosotros tuviéramos una idea, una vista rápida de lo que es el trono de Dios y su belleza. De eso trata el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 5, ahora lo que hace Jesús en el capítulo 5 a través de Juan es que nos permite profundizar en el plan del Padre para exaltar el nombre de Jesús como Rey de todas las naciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Nosotros vivimos en un planeta, Alejandro, donde tú llegas a un trabajo, tú eres supervisor y tú te crees mejor que todo el mundo. Vivimos en un planeta donde tenemos elecciones en varios países, Estados Unidos, República Dominicana el año que viene, y todo el mundo quiere una posición de poder. Todo el mundo. Y el capítulo 5 de Apocalipsis fue escrito para preparar a nosotros, los lectores, de que el verdadero rey y gobernante de todo el universo es Jesús. Y el Padre tiene la intención en su corazón de que nosotros conozcamos la grandeza de su Hijo. Una grandeza que en términos humanos Él tenía desde antes de la creación del mundo, pero que ejemplificó cuando Él vino y se hizo hombre, enseñándonos cómo es que se consigue esa grandeza. ¿Saben cómo se consigue esa grandeza? Humillándonos. En el reino de los cielos, la grandeza está en aquellos que bajan para servir a otras personas. Es diametralmente opuesto a lo que nosotros entendemos como grandeza aquí en la tierra. Jesús, viniendo a la tierra como Rey de todas las naciones, es uno de los principales temas del libro del Apocalipsis. Para que ustedes sepan, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a colocarse como gobernante y rey de todos los gobernantes de la tierra. Dice la cita: y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, el Padre, te daré a Jesús por herencia las naciones. Eso le dijo en el verso 8 del capítulo 2 de Salmos. Siguiente. En el capítulo 5, Dios Padre quiere exaltar el nivel de autoridad que Él le ha dado a su Hijo Jesús. Él recibe la autoridad y en el capítulo 5, y voy a leer capítulo 5, empieza de esta forma. Dice: yo vi un rollo, eso es Juan hablando, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, que es el Padre. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Oigan esa palabra muy clara, 7 sellos, porque la semana que viene
vamos a entrar en profundidad en qué es lo que va a pasar durante el tiempo de la tribulación. Vamos a ver en detalle exactamente qué es lo que va a pasar, cuál va a ser nuestra participación. Pero el Padre empieza a introducir ese tema a partir del capítulo 5. Dice que Dios Padre tiene un rollo y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y está sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Fue una pregunta que se hizo en el cielo y a Juan le permitieron oír eso. En ese momento dice: pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el rollo y leerlo. O sea, se notó que cuando el ángel preguntó eso, nadie respondió y el Padre seguía con su rollo en la mano, sellado con 7 sellos. Pongan atención a los sellos porque tienen una simbología muy importante. Entonces comencé a llorar. ¿Quién? Juan, es el que está recibiendo. Juan, el apóstol Juan, que escribió Juan, uno de los 12 apóstoles, dice: comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, gloria a Dios. Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes. Estaba el trono, él en el medio, los 4 seres vivientes rodeándolo. Y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Y reinarán sobre la tierra. Me perdí. Ok, ya estoy aquí. Muy bien. Entonces, algunas aclaraciones, y es que el Padre, oigan bien esto, le dio autoridad a Jesús como rey humano. Él tiene autoridad en el cielo, pero Él está dando autoridad a Jesús cuando Él venga por segunda vez como rey humano. La gente dice como rey humano, ¿y por qué? Les voy a decir por qué. Mucha gente dice: y cuando estemos gobernando con Dios, con Jesús en el cielo. No, nosotros vamos a gobernar aquí en la tierra. Ustedes van a aprender eso. Vamos a gobernar. Jesús viene con cuerpo humano renovado. Todo el mundo va a tener un cuerpo humano renovado. Y Él viene a constituirse rey aquí en la tierra. Abrir los sellos significa desatar los juicios contenidos en el libro de Apocalipsis y reestructurar todos los gobiernos de la tierra. Miren, ese rollo que el Padre tenía en la mano representa el título de propiedad del planeta Tierra, que Dios en Edén se lo entregó al hombre. Él lo perdió cuando entró en pecado, pero cuando Jesús murió, que entregó su vida y pagó el precio requerido por Dios para cumplir con toda justicia, la palabra de Dios dice que Jesús bajó al infierno y en el infierno le quitó la llave a Satanás y le quitó ese rollo y lo devolvió al Padre. Por eso es que en Mateo 28, antes de él subir, Jesús le dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que si usted quiere, ¿dónde está Dimari? Si tú andas buscando un pedazo de tierra para algo que se te ocurra, tú tienes que ir al que tiene el título de propiedad de la tierra. Ese está allá arriba. El tema es, Lisa, que ese rollo, ese título de propiedad tiene 7 sellos.
cada uno de esos sellos, ponga atención, representa un juicio de Dios contra el anticristo. ¿Qué es un juicio? Si usted comete una infracción y esa infracción conlleva una multa de 1,500 pesos, cuando le entregan la multa, eso es un juicio por la infracción que usted ha cometido. Entonces, Apocalipsis describe los juicios de Dios que Él va a desatar durante el tiempo de la gran tribulación. El tiempo, yo estoy adelantando cosas, el tiempo de la gran tribulación tiene 7 años, y eso es 7 años literales, que se dividen en 2 periodos de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio va a haber mucha paz. Todo lo que usted va a ver en la Biblia de cataclismo y todo ese tipo de cosas pasa en un periodo de 1250 días. En 3 años y medio todo eso va a ocurrir. O sea que van a ser años intensos. ¿Tú no crees? Van a ser años muy intensos. Bien, siguiente. Entonces, preguntaron, nadie es digno. Jesús tomó el rollo, el Padre se lo soltó, por lo tanto Jesús es digno. Hay 3 aspectos en los que Jesús es digno. Primero, Jesús es digno. El diablo va a tratar, atención a esto, el diablo va a tratar de despertar autocompasión en nosotros. Va a querer convencernos de que estamos recibiendo un trato malo de parte de Dios. Mucha gente va a pensar, ¿y por qué Dios me trata así? Yo siempre fui bueno, yo fui a la iglesia, yo serví, yo hice esto, hice lo otro. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Pero es importante porque parte de la preparación para el final de los tiempos consiste en usted conocer quién es Jesús. En usted entender qué Él va a hacer y por qué lo va a hacer y contra quién lo va a hacer. Los juicios son contra el anticristo, no contra usted y contra mí. Muchos de esos juicios que van a bajar del cielo, Némesis, Dios no los va a mandar a menos que la iglesia ore para que ocurran. Eso está en el Apocalipsis también. En pocas palabras, va a haber un momento que nosotros vamos, los que estemos, yo me incluyo porque si yo estoy, no, pero los que estén en ese momento van a ir llevando cronológicamente los eventos que van a estar ocurriendo. El Espíritu Santo los va a guiar y Él va a decir, ahora hay que orar para que vengan y maten 1/3 de la humanidad. Y la iglesia va a orar por eso, para que eso ocurra. Y usted dirá, orar para que se muera 1/3 de la gente. ¿Cuántos quieren entender por qué? Te va a tener que seguir viniendo a esta serie los miércoles, porque yo no le voy a soltar todo ahora. Muy bien. Segundo, Jesús es capaz de echar fuera el demonio. Y tercero, Jesús es digno porque Él se merece, porque es el segundo Adán y Él cumplió con todo lo que Dios le dijo. Siguiente, Lindsay. El Padre le va a dar a Jesús una medida sin precedente de favor. ¿Sabes lo que es eso? Miren, eso es un favor más grande que tener el pedazo de pizza más grande, que entrarle primero al cine. Es más grande que todo eso. Y ese favor que Dios le va a dar a Jesús cuando esté aquí, tiene que ver con todo eso. Le va a dar primero poder político. Él será el líder de toda la tierra. Le va a dar riquezas. Le va a dar fortaleza emocional, porque Él va a estar aquí como humano. Jesús tendrá la fortaleza de su hombre interior. Jesús va a recibir honra. Jesús va a recibir gloria espiritual, sabiduría y también alabanza todo el tiempo. Siguiente. La siguiente, yo di todo eso. Siguiente. Levante la mano si solamente por ver la foto usted recuerda haber visto esa película, que ni siquiera voy a decir el título. Wow, cuánta gente. Levante la mano los que no saben de lo que yo estoy hablando. Generalmente la gente más joven, pero usted no es tan joven, ¿no? Pero levantó la mano. Miren, hay algo que a mí me llamó la atención y con esto voy a concluir el estudio de la sección 4, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y es que al final, en el verso 10, dice,
y la ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En otras partes de la Biblia dice que Dios ha transformado a sus hijos en reyes y sacerdotes. En Primera de Pedro capítulo 2 habla de que Él nos ha constituido como real sacerdocio. Usa la palabra realeza. Y puse esa foto ahí porque algo que me llamó la atención. Esa película se llama De Regreso, Coming to America, Viniendo a América. Bueno, yo nunca la vi en español, perdónenme. Pero así era que se llamaba, Chloe, un príncipe en Nueva York. Pero mira, narra la historia ficticia, por supuesto, de un hijo de un rey en África que vino a América, exactamente a Nueva York, a buscar una novia para casarse. Y cuando él vino, él estaba interesado en que la novia que consiguiera lo amara por lo que él era. Por lo tanto, él se quitó toda su vestidura real, se mudó en un apartamento de muy bajo nivel y se consiguió un trabajo en una tienda que se parecía a un restaurante de comida rápida como McDonald's. Entonces, lo que me llama la atención relacionado con el tema que estamos tratando hoy es que el personaje que lo hacía Eddie Murphy, cuando él estaba trapeando y barriendo, él siempre tenía una sonrisa en la cabeza, en la cara. Siempre estaba contento. Y él tenía habilidades porque en África son guerreros y cuando le tocaba pelear, peleaba como un guerrero, pero era humilde, siempre estaba contento. Y cuando conoció a la que iba a ser luego su esposa, él nunca le reveló quién era, pero en un momento de la conversación, ella le dijo algo que me llamó la atención. Le dijo, hay algo en ti. Tú pareces un príncipe, le dijo. Y mi punto con esto es que cuando la Biblia habla de que Dios nos va a hacer a nosotros reyes y sacerdotes, esa realeza no está basada en cosas externas, no está basada en la ropa, no está basada en una corona física, no está basada en posesiones materiales, tampoco está basada en una designación que ninguno de nosotros va a recibir oficialmente de autoridades humanas. Ustedes saben en qué va a estar basada esa transformación que Dios va a hacer. ¿En qué va a estar basada esa condición de realeza? Es una realeza que va a estar basada a nivel moral y espiritual. En pocas palabras, nosotros vamos a ser transformados porque en el proceso, mientras estemos aquí en la tierra, cuando Jesús venga va a completar lo que nos falta. Esa transformación ocurre cuando nuestro carácter humano cada vez más se parece más al carácter de Jesús. Cada vez que nosotros, como hablamos el domingo, oímos la palabra de Dios, prédica, leída en la Biblia, un comentario que alguien hace, cada vez que la palabra entra por nuestros oídos, la palabra está tan viva que hace que cada uno de nosotros reciba una verdad con relación a su propia vida. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, ella nos revela algo que nosotros debemos hacer. No es lo mismo recibir la revelación de que robar es un pecado. Tú oyes eso y te acuerdas de que tú le cogiste la carne a tu hermano de la comida sin que se diera cuenta. Él se incomodó con otro hermano, pero fuiste tú. Digamos que tú recibes eso durante una prédica. La palabra te revela eso, no para que tú lo acumules como conocimiento, sino para que inmediatamente tú la oigas, tú vayas de tu hermano, reconozcas que fuiste tú que te lo robaste y le pidas perdón y repares el daño. Con un picapollo, con lo que tú quieras. Cada vez, esto es muy espiritual, simple pero muy profundo. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios
y me revela algo que yo tengo que cambiar, y yo voy y lo hago, en ese momento hay una transacción espiritual, hay un proceso de transformación en mí. Y Jesús dijo en muchas partes, y una de las cosas que él dijo fue la siguiente. Él dijo: todo aquel que escucha mi palabra y la pone por práctica, recibe revelación. Y él dijo: a todo el que escucha mi palabra, se le dará más. Pero al que la oye y no le pone atención, poner atención significa ponerla en práctica, entonces se le quitará lo poco que tiene. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, recibe una revelación de algo que tiene que accionar para cambiar y no lo hace, ocurre una transacción espiritual, y es que esa persona pierde capacidad de recibir la revelación que viene con la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él dijo arrepiéntase, significa: se acercó el reino de los cielos, reconozca que usted es un pecador, apártese de lo malo que usted estaba haciendo y comience a hacer las cosas bien. Porque el que lo haga va a heredar el reino de los cielos. Y déjeme decirle algo: heredar el reino de los cielos no tiene solamente que ver con la segunda venida de Jesús y que vamos a vivir eternamente. Es heredar el reino de los cielos a partir de aquí, de ahora. ¿Usted sabe lo que es el reino de los cielos? Vivir en este mundo terrenal con una mentalidad de reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos, todo el que vive bajo ese reino entiende que hay un rey, Milagros, y ese rey gobierna sobre la gente. Cuando una gente vive, Dimari, bajo la dimensión del reino de los cielos, significa que su vida está en obediencia al rey de ese reino, no al rey de este mundo. Si yo hago la pregunta: ¿quién gobierna tu vida ahora mismo? ¿El rey de reyes o el príncipe de este mundo, Satanás? Y tú dirás: Jesús gobierna mi vida. Si Jesús gobernara tu vida, saliendo de aquí, tú no te pasarías horas mirando videos de TikTok. Si Jesús gobernara tu vida, tú no te pasarías momentos insultando a tu marido o insultando a tu esposa. ¿Saben por qué nosotros hacemos eso? Porque nosotros estamos en un proceso. Hacemos eso porque estamos en un proceso. Y ese proceso se acelera o se detiene en la medida en que nosotros, cuando escuchamos la palabra, como dice en la parábola del sembrador, nos aferramos a ella. Yo no quiero que esto se me olvide. Yo tengo que pedirle perdón a Dara. Yo el otro día le corté los ojos y tengo que pedirle perdón a Dara porque yo lo hice mal. Y yo no pierdo tiempo. Y aferrado a esa palabra, voy y le pido perdón. Pero ¿saben también qué significa eso? Y cuando yo escucho una palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y de repente se acabó la compra en mi casa y no hay un chele para comprar, yo me aferro a la palabra de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, creyendo que eso es cierto y que la provisión viene en camino, aunque mis ojos físicos no la estén viendo. Eso es vivir en el reino, y a eso es que se refiere cuando él dice que él nos ha hecho reyes y sacerdotes, real sacerdocio. Usted es un príncipe, usted es una princesa viviendo aquí en la tierra. Usted está en un proceso de transformación. Y lo último que voy a leer, y acabamos, es a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. En lo que Jesús viene, usted sigue viviendo en San Cristóbal, o en Baní, o en el Ensanche Naco, o en María Auxiliadora, o en Piantini. ¿Qué hacemos? Oigan lo que dice Dios que tenemos que hacer mientras tanto. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida
digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Sabes lo que están diciendo? Como hizo este personaje, él era un príncipe con ropa de mendigo, pero él se comportaba como príncipe donde quiera que iba. Porque la realeza no tiene que ver con lo que yo tengo por fuera. La realeza es algo que yo tengo dentro de mí. Es algo que yo porto, es una identidad, es una convicción de quién yo soy. Y que eventualmente la gente va a reconocer sin que usted tenga que ponerse una cartera de marca para sentirse valioso o una ropa de marca. Eso va a ocurrir. Y por último, dice en Efesios, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. ¿Alguien aquí tiene que ser paciente con alguien en su casa o en el trabajo? ¿Y cómo yo muestro paciencia con esa gente? Escuchando en silencio. Usted escucha, miren. Primero cierra la mandíbula. Y escucha con paciencia. ¿Usted sabe por qué usted quiere ser paciente con otros? Porque con usted de vez en cuando hay que tener paciencia. Tolérense las faltas por amor. Usted no se imagina la cantidad de faltas que mi esposa me tiene que tolerar a mí, pero ella me la tolera porque me ama. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Carácter es su sentido interno de lo que es correcto. Es un compromiso de hacer lo correcto sin importar el precio. Usted tiene que levantarse 45 minutos antes para llegar a tiempo. Levántese, aún con sueño. Si usted promete que va a entregar algo a Lana el lunes a las 2, amanece, pero no lo entregues un minuto tarde. Es hacer lo correcto y estar dispuesto a pagar el precio.